Y compartir pantalla. Yo aquí, bueno, en realidad también quería comenzar porque, bueno, de la clase pasada de ese problema, en realidad, pues bueno, ahí, no sé, en realidad estaba ahí ya todo resuelto, ¿no? Pues obviamente, para pasar del diferencial de superficie al de área, pues tengo que meter el, el producto como tal, y entonces por eso cambiaba, ¿no? Nada más ahí como que se me hizo poner los límites de uno y poner el diferencial de superficies del otro, entonces eso fue lo que como que me hice bolas, ¿no? Básicamente podría decir. Pero entonces ahí directamente está, ¿no? Es cuando pasamos del diferencial superficial al de área, es cuando ponemos la deformación que tenemos al parche como tal. Digo, ahorita vamos a resolver otros problemas, nada más como para que quede eso, bueno, que no quedara pendiente por si alguien no lo tenía bien, ¿no? Entonces, o bueno, le había hecho yo más ruido del que debería, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, como les había comentado, pues vamos a discutir nada más un poquito de lo que ya habíamos platicado y de lo que ustedes pudieron revisar de las pues, copias que les había comentado. En ese aspecto me gusta mucho el Thomas más que el Stuart. El Stuart es un libro, creo que ya se los había platicado, es un poco como más pensando en matemáticas, ¿no? O a personas que nada más quieren la herramienta como tal. El Thomas es pensado más hacia físico, por eso se da más a este tipo de demostraciones o enfocado hacia la física, ¿no? Muchas de las cosas que les decía, por ejemplo, el de circulación y eso, ya ven que lo sacamos del Thomas. Los dos están bien, ¿no? Simplemente es el enfoque que se le quiera. El Marde, no sé si también lo pudieron checar, tiene muchas aplicaciones también para la física, considerando yo creo también que a lo mejor son muchas de las herramientas que se ocupan, ¿no? Si se fijan, pues básicamente matemáticas 3 sí es interesante en el sentido de todas las herramientas que uno aprende, pero son completamente aplicadas a la física, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues muchos libros le dan ese peso, ¿no? Hay otros libros, bueno, como los libros rusos se van otra vez hacia la parte matemática como tal, no tanta a la interpretación, pero todos son buenos, ¿no? Entonces, bueno, estas copias, como les dije que bueno, que revisaran, son del Thomas, y se fijan aquí, directamente se pone a discutir la ley de Gauss, pensando, como ya habíamos visto varios ejemplos, en el campo eléctrico. El campo eléctrico, me parece que ya lo discutimos en alguna otra clase, lo podemos definir de esta manera, ¿no? Tenemos la magnitud de la carga, unas constantes que vamos a ocupar por ahí para el cálculo y dividida bueno, el campo entre el cuadrado de la distancia, ¿no? Pensando que tenemos, por ejemplo, otra carga prueba que le llaman para definir este campo. Pero por motivos de conveniencia, luego conviene poner la parte escalar separada de la parte vectorial. Entonces lo podemos escribir de esta manera, pensando que todo esto nos da la magnitud del campo y aquí podemos ver su dirección y todo eso que nos da la componente vectorial, ¿no? Si se fijan, si esto lo reescribimos como, bueno, con todas las cosas que tengo aquí, lo podemos ver de esta manera y esto lo podemos ver así, ¿no? Que es el campo vectorial que estuvimos trabajando la clase pasada, ¿no? Que lo vimos con para dos esferas, ¿no? Concéntricas. Hicimos varias cosas y vimos, por ejemplo, que en ese caso, para las dos esferas concéntricas, que era igual el campo en la esfera interna y en la esfera externa, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, aquí que los ponen, nada más para que podamos enlazar lo que vimos la vez pasada con la definición de campo eléctrico, es que el campo como tal lo podemos definir de esta manera, ¿no? Como la magnitud de esto que completamente algo físico, nos está exactamente diciendo que esto está aplicado a las cargas, pero básicamente es una escalar cualquiera, ¿no? Entonces tenemos un escalar multiplicado por el campo con el que ya estuvimos trabajando, ¿no? Como un ente matemático como tal, ¿no? Entonces, con esa escritura ya tenemos la relación con el campo eléctrico y entonces podríamos a lo mejor nosotros querer ver cómo es el campo producido por una carga en todo alrededor. Como es una carga puntual, pues pensamos que es una esfera, ¿no? Y algo importante, digo, de lo que ya hicimos la vez pasada, aquí nada más lo escribí, que bueno, lo pueden checar también en el libro como tal, es que podemos, por ejemplo, definir la normal, queda definida de esta manera con la definición que teníamos dadas. Podemos hacer, digo, vamos a resolver la integral de superficie, hacemos el producto escalar, llegamos a esta definición, obviamente como es una constante la sacamos, hacemos pues el procedimiento y entonces llegamos a que
directamente el campo vectorial definido de esta manera, o bueno, definido de esta manera más bien, sobre toda la superficie de la esfera es igual a 4pi, ¿no? Y entonces, si regresamos a estudiar el campo eléctrico, ya no el campo vectorial solamente, sino el campo eléctrico, lo que podemos ver es que, como quiero ver el campo eléctrico sobre toda la superficie de la esfera, entonces yo hago la suma, ¿no? Que sería básicamente la integral sobre esta esfera. Entonces, en lugar de poner esa f, voy a poner mi 4pi. Entonces vemos que el campo eléctrico para cualquier esfera de cualquier dimensión es igual a Q por epsilon, ¿no? Y algo que va a ser importante, que es algo de lo que echan la mano los físicos para simplificarse el trabajo bueno, la solución de este tipo de problemas, es que entonces si yo tengo una superficie completamente irregular, compleja, y que yo quisiera estudiar cómo está comportándose el campo sobre esa superficie, pues yo la puedo igualar con el comportamiento que tiene sobre una esfera. Porque como vimos, si yo tengo una esfera chiquita y una esfera más grande, tienen el campo eléctrico igual, yo podría hacer lo mismo ahora con este cuerpo irregular si lo rodeo con una esfera. Ya vimos que en esos casos los campos son iguales porque obviamente hay conservación de la carga, exactamente las líneas que atraviesan el primer cuerpo son iguales a las que atraviesan el segundo. Entonces, en lugar de hacer la integral sobre este cuerpo completamente irregular y complejo, lo hacemos sobre la esfera. Y entonces, para cualquier superficie cerrada que encierre una carga, vamos a tener que se tiene una carga de esta forma, ¿no? Bueno, un campo de esta forma, que exactamente me está diciendo la carga total, dividida entre esta epsilon 0, ¿no? Una constante cualquiera. Y eso es importante porque les digo, es lo que se utiliza para hacer estas simplificaciones, ¿no? Todo eso que les comenté, que es básicamente lo que vimos, que estuvimos trabajando con la divergencia, que llegamos a que era 0, y entonces esto, ya pensándolo en electromagnetismo, esta es la ley de Gauss, ¿no? Tal cual. La integral de superficie del campo sobre la superficie como tal, para que lo estén encerrando, siempre va a ser igual a Q entre epsilon 0, ¿no? Y eso nos puede simplificar mucho para los diferentes cuerpos. Ahorita lo pensamos para una esfera. Pero si se fijan, bueno, algo que les puse ya nada más para complementar todas estas cosas que estamos, bueno, que les estoy platicando, compartí, bueno, dos enlaces en el Classroom. Uno de ellos es el que puse carga eléctrica en un plano, ¿no? Entonces échenle un ojo, no es un video largo, 7 minutos. Y van a ver ahora, ahorita les dije pues una esfera que rodea a este cuerpo, ¿no? Pero podríamos tener una capa, una lámina infinita que queremos ver la carga sobre esto. Entonces, ¿qué podemos utilizar? ¿Cómo podemos resolverla para no hacerla integrar sobre toda la superficie, ¿no? Entonces ahí chequen cómo lo resuelven, está bastante interesante y se puede aplicar para muchos otros tipos de objetos, ¿no? Dependiendo de cómo sea el objeto, pues podemos hacer la aproximación con una cierta superficie que nos simplifique la vida, ¿no? Entonces, eso es básicamente la ley de Gauss sin problema, ¿no? Luego, déjenme, nada más lo ilumino. Aquí también se me hizo interesante esta ecuación de continuidad de la hidrodinámica, ¿no? Básicamente, entonces, lo que nos dice es que queremos ver cómo es en una superficie cerrada, cómo se comporta un campo de velocidades. Ya estuvimos trabajando también con este campo de velocidades al inicio porque vimos que era fácil de visualizar lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, si en este caso tenemos un fluido que pasa, obviamente le pedimos que pase suavemente por la superficie para que sea bien comportado, que no tenga bucles o que se regrese sobre él y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nada más simplemente le ponemos esa consideración para que no tengamos problema. Definimos una densidad y entonces podemos definir el campo vectorial como ρ, bueno, la densidad por la velocidad, ¿no? Ya aquí estuvimos platicando también cómo es que podíamos pasar de la masa entre volumen a la densidad por la velocidad, ¿no? Ahorita igual lo retomo para complementar, pero entonces con todas esas consideraciones podemos establecer esta ecuación, ¿no? Que vemos que de alguna manera me relaciona la divergencia del campo como tal, que tengo definido aquí como un campo de velocidades, y el cambio en la densidad por unidad de tiempo, ¿no? O esto, escribiéndolo de otra manera, podría decir que la divergencia de este campo de velocidades es igual a menos la parcial de ρ con respecto al tiempo. Lo que nos está diciendo es entonces cómo cambia la densidad con respecto al tiempo y además tiene ese signo menos que va a ser importante, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver, bueno, como les comento aquí, digo, nada más lo que quiero es puntualizar cómo se deduce esta fórmula, ¿no?
como ya vieron, ¿no? Entonces lo que queremos es partir de esta integral, que esta integral la podría yo entender como la tasa en la que la masa sale a través de la superficie. Vamos a pensar que está saliendo por la dirección del vector normal. Y eso va a ser importante para que podamos asignar ese signo menos que tenemos a la parcial de la densidad, ¿no? Lo que vamos a ver es que se está perdiendo, está disminuyendo la densidad porque está saliendo el fluido, bueno, estamos perdiendo campo, lo que quieran ustedes ya ver de forma de interpretación, pero eso es lo que queremos ver, ¿no? Cómo es que se relaciona con el negativo de la parcial, ¿no? Entonces, bueno, para hacer todo eso, digo, no se los voy a hacer muy largo, porque me imagino que sí lo pudieron revisar más o menos. Entonces, partimos de considerar un pedacito de la superficie que vamos a estudiar, ¿no? Nada más para que luego hacemos la integral, ¿no? Entonces, nada más empezamos con un pedacito y queremos ver cómo se comporta este fluido que está pasando en un cierto intervalo de tiempo. Si tenemos el cachito de volumen definido que va a pasar por esa superficie en un cierto tiempo, entonces yo podría definir ese pedacito de volumen como el área que estoy estudiando por una cierta altura, ¿no? Es lo que nos daría ya, una vez les hice el dibujito más o menos. Entonces tendríamos que el área por altura, que se daría dado por la velocidad por unidad de tiempo, esa es una distancia. Y aquí obviamente lo que nos interesa es que pase por la superficie, ¿no? Por eso es que hacemos el producto escalar con la normal de la superficie, ¿no? No me interesa, si la superficie es así, no me interesa lo que va en esta dirección, sino lo que va así, ¿no? Y asignarle una cierta componente, entre más perpendicular sea la superficie, pues mayor será la velocidad por, bueno, la distancia que se está recorriendo, ¿no? Entonces digo, nada más como para puntualizar eso. Y entonces, el volumen, como les decía, entonces lo podemos ver como la superficie por la distancia definida por esa velocidad por unidad de tiempo, la componente nada más en la dirección normal, ¿no? Entonces ya tenemos cuál es el pedacito, bueno, el cachito de fluido que está pasando por esa superficie. Como ya tenemos el volumen, nosotros podemos definir un diferencial de masa, bueno, un delta de masa, que nada más simplemente es ese volumen por la densidad. Y entonces ahora lo que nos puede interesar ver es cómo está cambiando la masa. Ya sabemos que está por la divergencia, ya sabemos que es algo que sale o se mete, ¿no? En este caso lo estamos pensando que es hacia arriba por la orientación que pusimos de la superficie, entonces pensemos que se está alejando, ¿no? Entonces podríamos ver cómo está cambiando la masa por unidad de tiempo. En este caso, entonces, de tener esta definición, yo la puedo escribir así, ¿no? Este me va a dar el cambio de la masa por unidad de tiempo, está dado por esta ecuación, ¿no? Ahora, obviamente esto lo estamos haciendo para un pedacito, un diferencial de superficie. Lo podemos poner ahora, pues vamos a tomar toda la superficie que nos interesa, ¿no? Pensando en la superficie, yo voy a hacer una suma, ¿no? Ya sabemos que en algún momento vamos a hacer que estos tiendan a ser muy chiquitos para aplicar la suma de Riemann, pero entonces hacemos la suma sobre cada uno de esos pedacitos y aquí lo que me va a dar es la tasa promedio de la masa que sale, ¿no? Cada uno de esos pedacitos, pues tenemos continuidad, pensamos que se va a comportar igual, ¿no? Entonces podemos considerar la masa, digo, la totalidad, o podemos seguir viendo el pedacito de masa, ¿no? Exactamente van a tener el mismo comportamiento en cuanto a la tasa que sale, ¿no? Entonces ahora sí, aplicando el límite al diferencial de superficie y al diferencial de tiempo, queremos hacerlo muy chiquito exactamente la velocidad instantánea por un lado, y por otro lado queremos hacer mejor los parches, cómo se comportan con el diferencial de superficie, que sea mejor la adaptación, ¿no? Entonces, aplicamos los límites y entonces ya me va a quedar que el cambio de la masa por unidad de tiempo está dado por la integral de superficie de ρb por, bueno, producto escalar con la normal, ¿no? Normal a la superficie. Obviamente esto lo estamos haciendo pensando en fluidos para que sea más sencillo, pero ya sabemos que esto lo podríamos cambiar. Esto puede ser pensado cualquier campo vectorial, y entonces lo podría reescribir de esta manera, ¿no? Entonces, esa es la forma que nosotros podemos, primero de donde queríamos partir, que la integral de superficie del campo vectorial me daba el cambio en la masa, ¿no? Cómo estaba saliendo por unidad de tiempo o entrando, ¿no? Nada más lo que queremos es el movimiento, el cambio en la masa, ¿no? Ahora, ya vamos a dejarlo por un momento hasta ese punto y entonces ahora sí vamos a regresar a estudiar la esfera completamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, si consideramos una esfera sólida con centro en un punto, simplemente para fijarla, podemos tomar
el valor promedio de la divergencia. Ya sabemos que la divergencia nos está diciendo cómo está saliendo, ¿no? Como queremos ver por unidad de volumen cómo está saliendo o entrando, cómo se está haciendo este cambio, el campo vectorial, lo podemos definir de esta manera, ¿no? Yo sé que estoy haciendo la divergencia sobre todo el volumen, yo quiero normalizar con respecto al volumen, es decir, dividir entre el volumen, lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Nada más como para ponerlo más puntualmente, ¿no? O sea, exactamente por unidad de volumen, ¿no? Y sabemos también, como ya también lo hemos discutido en otras ocasiones, que la divergencia tiene continuidad. Es decir, que un punto, junto con otro punto muy cercano a ella, deben tener más o menos el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, yo podría tomar que esa divergencia la podemos considerar en un punto, lo puedo definir esto sobre ese punto, simplemente estoy diciendo que lo que se comporte más o menos en promedio toda la esfera, pues va a ser similar a un punto en particular, ¿no? Y entonces ahora sí, aquí aplicamos el teorema de la divergencia, ¿no? Es decir, que bueno, el inverso del volumen por la integral de volumen es igual al inverso del volumen por la integral de la superficie, ¿no? Digo, que divide a la, no, pues, sí es la multiplicación porque puse uno entre el volumen, ¿verdad? Entonces aquí nada más apliqué eso, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo es que la divergencia se compara con esto que tenemos a la derecha, ¿no? Que lo que nos está diciendo entonces va a ser la disminución de masa por unidad de volumen. Esto de aquí ya nosotros lo habíamos visto que lo podíamos ver como este cambio de masa en el tiempo, ¿no? Este cambio de masa con unidad de tiempo dividido entre el volumen, yo lo puedo ver como la disminución, ¿no? Tal cual, ¿no? Tenemos la definición de la densidad de masa entre volumen, entonces directamente ese cambio que voy a tener aquí y ya viendo la dirección que tenemos de la normal, lo podemos definir de esta manera, ¿no? La dirección de la normal nos dice el signo que vamos a tener aquí y hacer el cociente del cambio de la masa entre el volumen me va a dar que entonces me interesa ver el cambio de la densidad con respecto al tiempo, ¿no? Simplemente es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y ya, con eso ya tenemos esta ecuación que ustedes ya la conocían, nada más esta es escrita en forma vectorial con todas las cosas que ya tenemos, ¿no? Básicamente esta ecuación, la ecuación de continuidad en la hidrodinámica, es lo que nos permite estudiar el vuelo de los aviones, por qué los aviones vuelan, por qué el balón cambia de dirección cuando le pegan de determinada manera, las bolas de béisbol, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nada más es esto escrito en su forma vectorial, de hecho aquí me faltó esto, ¿no? Aquí lo estamos pensando simplemente para un fluido, ¿no? Por eso es que tenemos el cambio en la densidad. Aquí, de hecho, cambié la notación. Este sería, pues que es lo común, ¿no? Verlo como con ρ, la densidad, ¿no? Entonces, digo, nada más era esto como para que checaran un poquito de estas dos aplicaciones muy, muy concreto con la física. Creo que hemos visto más de electromagnetismo, pero bueno, también las de fluidos es algo bastante interesante, ¿no? Y entonces, ahora sí, como les comentaba, esto que ya de alguna forma lo hemos discutido bastante, voy a nada más ponerlo aquí en forma muy puntual, de cómo es que pudimos nosotros hacer esta relación entre los teoremas, ¿no? Partimos siempre del teorema de Green que ya habíamos relativamente entendido en dos dimensiones, y vimos cómo lo podíamos generalizar, y vimos algunas demostraciones para ahí, para estos teoremas generalizados, que serían el de Stokes y el de la divergencia o el teorema de Gauss, ¿no? Aquí digo nada más como para retomar lo que teníamos definido, tenemos un campo vectorial en el plano, tomando que K es igual a 0, entonces tomando esta consideración para el campo, puedo yo definir la divergencia de esta manera, y entonces yo llego a la ecuación de Green para la circulación, ¿no? Ecuación de Green para la circulación se relaciona entre la integral de línea cerrada con la integral doble, ¿no? La integral de superficie con puesto de esta manera, ¿no? Que lo podríamos entonces reescribir así, ¿no? Lo mismo teníamos para el teorema, para la otra forma del teorema de Green. Nosotros podíamos, este objeto que tenemos aquí, bueno, que tenemos definido, lo podemos ver como la componente normal del rotacional, ¿no? Ya con eso le quitamos toda su característica vectorial a este rotacional, y entonces podíamos relacionar la integral de línea con el rotacional, ¿no? Y lo que habíamos hecho mucho hincapié también es comentar, ¿no? Que estamos viendo aquí, por ejemplo, la componente normal del campo vectorial con la divergencia y la componente tangencial con el rotacional, ¿no?
y muchas de las cosas que también estuvimos viendo es por qué me interesa la componente normal, ¿no? Aquí queremos la componente normal, por ejemplo, con respecto a la divergencia, porque tengo, por ejemplo, la superficie y me interesa cómo está pasando por ahí el fluido cuando tengo la superficie, ¿no? Cómo está saliendo ahorita con lo que estuvimos discutiendo, estamos viendo cómo está pasando o cómo se está perdiendo carga o fluido por esa superficie, ¿no? Entonces, por eso me interesa la componente normal en ese contexto. Y en este otro de aquí, lo que queríamos era la componente tangencial, ¿no? Es decir, la que iba pegadita siempre a la curva con el rotacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, podíamos ver cuando un fluido estaba girando, cosas por el estilo, y a lo mejor hasta de alguna manera podíamos saber qué es lo que lo estaba provocando ese giro o todo, o bueno, y otras cosas, ¿no? De ahí veíamos cómo definir campos conservativos, por qué lo podemos ver tan bueno. Tenemos muchas maneras, pero una de ellas era viendo el rotacional, ¿no? Entonces, esas son de donde partimos, ya conociendo el teorema de Green, y entonces podríamos, aquí ya se los puse tal cual aparece en el libro para tenerlo bien condensado. Entonces teníamos la forma normal del teorema de Green, cómo se relaciona con la divergencia, se pueden ver las similitudes, tenemos de lado derecho siempre divergencias, y lado izquierdo siempre la componente normal, ¿no? En algunos casos también llegan a poner aquí, lo voy a poner, aunque ahorita lo borre, nada más para tener congruencia en la notación, pero en algunos casos van a ver que se llegan a poner esta notación para hablar sobre superficies cerradas, ¿no? Creo que ya lo había comentado. Lo voy a dejar ahorita sin el símbolo de que está cerrado por cómo lo maneja el libro, pero por si llegan a ver algún libro que lo maneje, también se llega a poner así, ¿no? Y luego tenemos, por otro lado, la relación que hay entre la forma tangencial del teorema de Green y el teorema de Stokes, ¿no? Que también veíamos que nos relacionaba el rotacional y del otro lado teníamos el campo vectorial en su forma tangencial, bueno, la que estaba en la dirección de de la trayectoria que estábamos viendo, ¿no? Básicamente es lo que teníamos, ¿no? Y es lo que les pongo aquí, ¿no? Que por un lado teníamos la superficie plana y luego nos la llevamos al caso tridimensional, y lo que era importante en este caso, que teníamos la integral de la componente normal del rotacional sobre el interior de la superficie igual a la circulación, ¿no? Esta es la parte, digamos, de estos párrafos que están ahí. Esta es la parte importante, ¿no? Ahí. La integral, bueno, todo eso, ¿no? Mejor lo pongo entrecomillado, va a ser más rápido, ¿no? Esa es la parte con respecto a esta parte de la componente normal. Luego tenemos el teorema de la divergencia, es lo mismo, igual, ¿no? La parte importante aquí, todo lo demás ya lo estuvimos platicando, la parte importante es ver que la integral de la divergencia sobre el interior de la región es igual al flujo total del campo a través de la frontera, que en este caso, pues la frontera es la superficie como tal, ¿no? Entonces, lo que lo podemos estudiar, ¿no? Y bueno, aquí lo que se vuelve a comentar es cómo podemos ver esta relación que hay con el teorema fundamental, ¿no? Recordando, teorema fundamental, pues nada más nos dice que si tenemos la integral de la derivada de una función f, esa es igual a la función original evaluada en las fronteras. Y aquí me gustó cómo hacen esta simplificación pensándolo en una dimensión, porque también creo que ayuda mucho a entenderlo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un campo vectorial solamente en la dirección de y queremos que pase por su frontera, obviamente aquí tenemos solamente un intervalo que sería la frontera de esa función. Entonces, en este caso particular, para esta función, yo podría decir que la divergencia es igual a la derivada, ¿verdad? Simplemente la derivada total con respecto de x, ¿no? Y entonces, aplicando también el campo vectorial normal, lo que vamos a tener, si estamos pensando en la normal a esta frontera, entonces yo voy a poner que, por ejemplo, es y en la dirección la frontera b y menos i en la frontera a, ¿no? Entonces, esto de aquí, bueno, nada más para ponerlo, tengo la frontera escrita de esta forma, ¿no? Entonces, por un lado voy a interesarme ver esto que es perpendicular a esta frontera, y por otro lado, esta otra dirección que es igual, perpendicular a esta otra frontera, ¿no? Este es el intervalo que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces se ve bastante claro, ¿no? Y eso, obviamente, haciendo todo este tratamiento, nos regresa al teorema fundamental, nada más partimos pensando que estamos viendo cómo es el fluido a través de la componente normal de este fluido, de este campo vectorial en esta frontera, y regresamos al teorema fundamental, pero ahora lo podríamos escribir de esta manera, ¿no?
vamos a ver la integral de la divergencia de en este intervalo en este caso porque es en una dimensión, es igual a esto de acá, ¿no? La función original evaluada en los puntos A y B, su componente normal, que es exactamente igual a lo que estamos viendo, por ejemplo, en la componente normal, o lo podríamos regresar directamente a el caso en una dimensión, que nada más tendríamos el teorema fundamental del cálculo tal cual, ¿no? Entonces eso es bastante interesante, ¿no? Y ya nada más aquí como, ya para resumir, lo que les dicen es que vean cómo funciona el operador, en este caso, por ejemplo, el operador divergencia, que sería el nabla punto, ¿no? Este lo podemos pensar como un operador tal cual, y cómo está funcionando en la región, ¿no? Igual que tenemos para el teorema de Stokes, el otro operador, ¿no? Nada más tendríamos que ver, por ejemplo, cuáles son los requisitos que se tienen que aplicar a estas dos teoremas para que sean válidos, ¿no? Que ya los medios los platicamos, cómo tenían que ser las fronteras, las regiones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso ya nos puede simplificar mucho en el contexto de que, básicamente, si se fijan, nada son formas distintas de ver lo mismo que con lo que hemos estado trabajando, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? Y ya, con eso ahora sí creo que podríamos terminar esta discusión que hicimos sobre los teoremas. Básicamente el último tema que se ve es el teorema, ¿no? Teorema en el cálculo, que sería el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia, ¿no? Los dos más importantes que revisamos al final. Ya sabemos que el teorema de Green, pues, es un caso particular de ellos en sus dos formas, ¿no? Entonces, ahora sí, ya nada como para terminar y acotar, bueno, terminar de ver estos problemas. Quería ver dos problemas, ¿no? Nada más dos problemas para redondear estos dos grandes temas. Y ya con eso podemos terminar básicamente el estudio de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les piden usar el teorema de Stokes para calcular la integral de línea del campo vectorial definido de esta manera y en un triángulo con vértices definidos así, ¿no? La dirección está en contra de las manecillas del reloj para que tengamos, como habíamos visto, que estuviera bien orientada la trayectoria que estamos viendo, que siempre la superficie nos quede a la izquierda, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos los vértices, ¿no? Tenemos esto, lo vamos a recorrer en la dirección que debe ser correcta, y eso nos asigna esa dirección, y si se fijan, entonces, eso también nos asigna una dirección para la normal, ¿no? Queremos que sea positiva en este caso, ¿no? Por la dirección que estamos tomando, que tenemos que tenerla para aplicar bien el teorema. Entonces, podríamos, nuevamente, como ya hemos dicho, podríamos resolver esta integral de línea en la trayectoria como tal, pero tendríamos que hacer tres integrales, ¿no? Sobre este segmento, sobre el segmento que está en el plano XY y el segmento que está en el plano YZ. Obviamente, para ahorrarnos trabajo, podemos mejor aplicar el teorema de Stokes y resolver la integral de superficie. En este caso sería sobre la superficie S que tenemos definida de esta manera, ¿no? Entonces, lo primero, ya sabemos, primero es calcular el rotacional, ¿no? De la función, el campo vectorial como tal, ¿no? Entonces, el rotacional de F es igual a acá, la parcial X de Z cuadrada Y cuadrada X. Entonces, ahora sí. Y la parcial de X con respecto a Y es 0, la parcial Z de Y con respecto a Z es 0, entonces si no tenemos componente, la parcial, déjenme ver la de K de una vez, la parcial de K es la parcial de Y con respecto a X es 0, la parcial de Z con respecto a Y es 0, entonces nada más se ve que me va a quedar nada más la componente en J. Entonces me va a quedar la parcial de X con respecto de, bueno, me queda menos la componente en J, que sería la parcial de X con respecto a X, que es 1, menos la parcial de Z cuadrada con respecto a Z, que será 2Z, ¿no? En J. Entonces, esto es igual a 2Z menos 1 en J. Ya tenemos ahí el producto, ¿no? Ahora lo que nos hace falta es definir la superficie. Vamos aquí, nada más o menos, bueno, la superficie primero se la defino directamente, y luego ya vemos cómo podemos sacar los dos casos, ¿no? Porque también algo importante es aquí. Lo podemos definir de diferentes maneras, podemos calcular la superficie de las formas que vimos, pues siempre tenemos que llegar al mismo resultado, ¿no?
aquí, ahorita vamos a ver cómo vamos a llegar a una superficie que podríamos verla como una superficie de nivel o como la gráfica, como la función de una gráfica, como también le habíamos dicho. Y las dos definiciones nos debe de llegar a la misma integral, ¿no? Vamos a ver la primera entonces como una superficie de nivel porque sale más o menos igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me paro en este punto, yo podría definir dos vectores, que es lo que necesito para definir mi superficie, ¿no? Entonces puedo definir el vector, le llamamos B, que me va a quedar entonces este menos este menos y este menos este, ¿no? Por ejemplo, para los dos primeros puntos, para estos. Entonces me va a quedar 1, menos 1, 0. Y podemos definir el vector U igual del otro lado. Fíjense aquí lo que saqué, como saqué del primer punto respecto y el segundo, saqué este vector, ¿no? Que está en el plano XY. Ahora vamos a sacar el segundo, entonces hacemos con estos dos, ¿no? Va a sacar el que está en el plano YZ, entonces me va a quedar 0, menos 1, 1, ¿no? Y entonces aquí lo que me va a interesar es que tenga esta orientación en la superficie, ¿verdad? Esta que le habíamos puesto aquí. Entonces, si se acuerdan, por teorema, la mano derecha, tenemos que ir desde este vector que está en el plano YZ al vector que está en el plano XZ y ya me asigna la dirección que yo me interesa, ¿no? Que sea esta de aquí. Entonces hacemos el producto U cruz B. Entonces será 0, menos 1, 1, 1, menos 1, 0. Entonces, para ahí voy a tener este por este, menos este por este, que me va a dar nada más y, menos el vector J, que sería este por este, menos este por este, ¿no? Pero con este menos me va a quedar más J, más vector K, que sería este por este, menos este por este, que me vuelve a dar entonces K positivo, ¿no? Entonces tengo, ya sabemos que este me está dando el vector normal. Lo que quería era tener el vector normal a la superficie para tener definido, bueno, con la definición normal de superficie, ¿no? Y bueno, de plano. Entonces yo puedo establecer la ecuación, me puedo fijar en cualquier punto, por ejemplo, me fijo en estoy más acostumbrado a trabajar con las X, entonces me va a quedar X menos 1, ya sabemos que este tiene un coeficiente 1 multiplicado aquí, más Y, más Z, ¿no? Y esto es igual a 0. Y esto implica que la superficie con la que voy a trabajar sería X más Y más Z igual a 1, ¿no? Eso, bueno, esto lo podemos ver, como les decía, como una superficie de nivel porque la tenemos igualada a una constante. Pero también nosotros podríamos redefinir esto, bueno, no estamos redefiniendo, nada más estamos reescribiendo, como que Z fue igual a G de X, Y eso es igual a 1 menos X menos Y. Aquí lo podemos ver como la gráfica de una función, ¿no? Entonces ya sea que lo resolvamos por aquí o lo resolvamos por acá, pues tenemos que llegar al mismo lugar, ¿no? Obviamente, si lo resolvemos por aquí, pues aplicamos toda la definición, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo voy a poner aquí en chiquito. La integral de f punto dr es igual a la integral de superficie del rotacional de f de S, ¿no? Esto es igual, el rotacional ya lo conocemos, ¿no? Integral de superficie del rotacional, acá está. Tenemos 2z menos 1 en J, producto con ds, ¿no? Tal cual, ¿no? Aquí necesitamos entonces sacar la normal. ¿Cómo estamos pensando ahorita en una superficie de nivel? Yo puedo definir la normal como gradiente de f. Ay, perdón. Esto va abajo, ¿no?
gradiente de f, entre ahora sí, la magnitud del gradiente de f, ¿no? Entonces, en este caso, f, se me perdió aquí. Esta sería mi función, ¿no? Entonces, aquí voy a tener i más j más k entre raíz de 3, ¿no? Ese sería mi vector normal. A ver, un segundo porque ya había cerrado. El plano, tal cual, lo que hicimos fue, sacamos dos vectores primero, ¿no? Nada más haciendo la resta de puntos, ¿no? Queremos sacar este vector, espérenme. Queremos sacar este vector, lo dibujo, a ver si este se ve. Este vector y este vector. Y luego quiero hacer el producto vectorial de esos dos vectores para sacar la normal al plano, ¿no? Entonces, igual, como les hice, este menos este y este menos este, para sacar estos vectores. Saqué el producto vectorial, obtuve este componente que tengo aquí, que ya sabemos que es perpendicular a los vectores, porque es la definición del producto vectorial, ¿no? Y entonces nosotros sabíamos que por definición de un plano, de forma general tenemos la definición del plano de que A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0. Esa es la ecuación de un plano, ¿no? Cualquiera. Y esto, ya nosotros nos recordamos que estos son los componentes del vector perpendicular, o de la normal, ¿no? Entonces ya conocemos cuántos A, B y C son estos coeficientes, el 1, 1 y el 1, directamente los sustituí aquí, ¿no? En esta ecuación, el A, B y C. Y me quedé con el punto que cualquiera, ¿no? Podría haberlo definido en este punto, cualquiera de ellos. Me quedé con este porque, bueno, pues no más, ¿no? No tengo ninguna razón en particular. Entonces sabía que X0 era igual a 1 en este caso, Y0 es igual a 0 y Z0 es igual a 0, ¿no? Y ya, así fue como obtuvimos esta ecuación que tenemos aquí. Y ya, de ahí tenemos la otra ecuación tal cual, ¿no? Esta de acá. Bien, entonces ya tenemos el vector normal, que es lo que nos interesa de la componente del campo. Aquí, a la superficie, ¿no? Ahora, lo que me interesa, ahora sí, de hecho, espérenme, ya me volví aquí a equivocar. Lo que me interesa ahora es conocer ese diferencial de superficie en términos del diferencial de área, ¿no? Entonces, como nosotros también habíamos visto, para este tipo de superficies de este nivel, yo podría decir que ds es igual a la magnitud de f del gradiente entre la magnitud del gradiente de f por, en este caso, pues, yo lo podría definir en esta dirección, ¿no? Como habíamos visto en la proyección que lo podríamos ver. O sea, mi P va a ser K, ¿no? Es lo que quiero poner aquí. Entonces aquí podríamos poner producto escalar con K, ¿no? Y esto es de A. Eso es lo que nos va a ayudar a cambiar, ahora sí, al diferencial de área, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Y ahora, en este caso, pues tendrá que juntar todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta integral me quedaría esto por la normal y por el diferencial de superficie, ¿no? Que es definido de esta manera. Pero si se fijan, aquí el diferencial, bueno, directamente esta magnitud que tengo aquí con esta de acá se me va a ir. Digo, nada más como para ahorrar un poquito de espacio. Ya podemos ver que este con este se me va y nada más me quedaría el gradiente, bueno, el producto escalar con el gradiente entre esto de aquí, ¿no? Pero esto de aquí es igual a 1. Entonces, directamente, esto, bueno, lo voy a poner acá, que se extiende un poquito, pero ya directamente podríamos poner que esta integral, bueno, de hecho hasta le podría ya poner límites, ¿no? Déjenme la escribo nada más así separadita. Entonces, cuando haga el producto, esto me va a quedar directamente 2z menos 1 de S, ¿no? De A, perdón. Ya con lo que estuvimos viendo, ¿no? Y entonces, esta integral nada más tendría que ver los límites en el área, en el triangulito que tengo acá abajo, ¿no? Voy a ver cómo estoy haciendo en esta región, cómo es lo que voy a verlo, ¿no? Entonces, esto de aquí
Digo nada más para, bueno, antes de escribirlo, aprovechando que tengo aquí la goma. Lo que digo es que para ahorrarme también espacio, este Z pues yo lo podría reescribir también, ¿no? Yo sé cuánto vale Z, que Z vale, déjenmelo, Z vale esto de acá, ¿no? Entonces podría poner 2 que está multiplicando a 1 menos X menos Y menos 1, ¿no? Sí. Entonces déjenme lo escribo aquí de una vez para que no me ocupe tanto espacio. Entonces me va a quedar 2 que multiplica a 1 menos X menos Y menos 1, ¿no? O el de A, ¿no? Me falta poner los límites, pero bueno, ya los voy a poner acá. Y ahora sí, este es, pues lo podemos poner que es de, como quiera, ¿no? De Y, de X. En este caso, por ejemplo, de aquí ya podríamos ver X de dónde a dónde va. Lo podemos sacar de la, de la ecuación del plano. Si yo tomo Z igual a 0, Y igual a 0, pues X va de 0 a 1, ¿verdad? Entonces podríamos tomar X de 0 a 1, la integral para, con respecto de Y. Aquí igual, ¿no? Podríamos tomar, por ejemplo, o de acá mismo, cualquiera de los dos es igual. Podríamos ver que Y va a ir entonces ahora de 0 hasta menos X más 1. Nada de despejar aquí, ¿no? Va a ser igual a 0, entonces nada más ponemos que Y es igual a 1 menos X, ¿no? O menos X más 1, no importa. Lo puse al revés, ¿no? Y esto se va a aplicar a 1 menos 2X. Así. Este 2 que está multiplicando al 1, menos este 1 me va a quedar 1 positivo. Menos X, menos 2X menos 2Y de X, ¿no? Ya nada más habría que hacer la integral con respecto de esta, ¿no? Digo, no hay mucho problema para hacer esta integral doble, creo que más o menos se ve de dónde sale, ¿no? Ahora, digo, esto lo resolvimos pensando, si se fijan, esto, por estas definiciones, en una curva, en una superficie de nivel. Pero también lo podríamos partir desde aquí. Si recuerdan, nosotros habíamos puesto que esto lo podemos ver como la integral doble de la función por... No, bueno, sí, la función X... no, espérenme, nada más. Déjenme, me acuerdo. Cuando lo veíamos, teníamos que hacer el producto con el campo, ¿no? Entonces, directamente me quedaba f.ds, y esto lo podríamos ver como la integral doble de, pensando que esta es la componente de f menos p por la parcial de g con respecto de x, menos q por la parcial de g con respecto de y, menos, no, más r. Ya, ¿no? Digan, estas son las componentes P, Q y R del campo que estoy metiendo aquí. Ahora estoy metiendo este rotacional, ¿no? Entonces nada más me va a sobrevivir la componente que está en J, ¿no? Entonces no me interesa P, no me interesa R, nada más me queda esta de acá. Entonces, pero bueno, aquí tengo un signo menos, ¿no? Digo, esto es lo que quiero que vean. Entonces, me queda un signo menos de 2z menos 1 multiplicado por la parcial de G con respecto de Y. Pero esto es G, ¿no? Entonces la parcial de G con respecto de Y me va a quedar otro menos 1. Entonces directamente yo nada más tendría que hacer la integral de, bueno, aquí le llamo S y aquí le voy a llamar D. La integral de 2z menos 1, positiva, ¿no? En la dirección de A, que es exactamente la que resolví aquí. Entonces, lo podemos resolver como una superficie de nivel, definiendo todo esto de esta manera, la normal y todo eso, o, como ya lo habíamos también demostrado, definiendo a z como g de x, y, lo podemos definir así ya abriéndolo, y ya tenemos todo de manera correcta, ¿no? Entonces, las dos consideraciones funcionan, deben llegar al mismo resultado, como vimos aquí, y ya.
sería todo. ¿Sí se quedó claro? Digo, es que ya me salté un poquito de la parte de resolver la integral como tal, pero creo que no hay mucho problema en esa integral, ¿no? Me interesa más discutir esta parte de la normal, diferencial de superficie y cómo se construía la integral, ¿no? Ya la integral como tal creo que no hay mucho problema, ¿no? Sí, quedó sin problema. Y el siguiente problema es realmente bastante sencillo, como ya han visto los integrales de, ¿cómo se llama? La teorema de la divergencia, como ya también habían visto, pues digo, y comentado más bien, pues es bastante sencillo, bastante rápido de resolver los problemas porque nos evitan, igual que el teorema de Stokes, mucho trabajo, nada más que hay que hacer la integral triple, ¿no? Que en ese sentido, pues también es sencilla, ¿no? Lo que quiero más puntualizar en este problema, más que otra cosa, es la notación que pongo aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, les piden encontrar la integral de superficie de esta, bueno, encontrar esta integral de superficie, básicamente, ¿no? Aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, yo de aquí, de esta definición, yo podría definir que f lo podría ver como 2x en la dirección de y más 3y más x en la dirección de j más 2y más 4z en la dirección de k, ¿no? Ahí lo puedo ver, que es lo que está multiplicando a estos diferenciales. Y se fijan aquí lo que voy a ver, lo que me está interesando es encontrar la integral de superficie sobre todas las caras. Por ejemplo, yo quiero ver cómo se comporta la componente en Y del campo vectorial sobre la superficie definida en YZ, ¿no? En este cachito de acá. Luego me va a interesar la componente del campo vectorial sobre la superficie XZ. Ay, perdón, este era al revés, ¿no? XZ es esta, YZ era esta de acá, y por último la sobre la superficie XY, ¿no? Entonces me interesa sobre las tres superficies. Entonces tendría que hacer, pues, tres integrales de superficie, ¿no? Otra vez nos da flojera. Mejor utilizamos el teorema de la divergencia para ver cuánto es esta integral de superficie, ¿no? Entonces, tenemos aquí en este caso que la superficie, o bueno, el objeto como tal, es la pirámide definida de esta manera, considerando que X, Y y Z son mayores que 0. ¿No? Entonces, y tenemos el campo definido de esta manera. Entonces, directamente nosotros podremos calcular la superficie. Digo, la divergencia. Entonces, tenemos nosotros que la integral de superficie de f de s la podemos ver como la integral triple sobre omega de la divergencia de f de b, ¿no? Entonces, calculamos la divergencia. Y en este caso se ve que por esta definición, se ve que en este caso va a ser 2 más 3 más 4. Y es igual a 9. Entonces, esto es igual, ya de forma muy sencilla, a 9 veces la integral triple sobre omega de dB. Y entonces ahora lo único, pues, digamos, de alguna manera le podemos decir, la única complejidad es definir esta integral triple, ¿no? Que es como lo que ya habíamos hecho pues muy al inicio del semestre, ¿no? Nada más voy a definir, por ejemplo, la región de integración, nada más para que se quede medio planteada, y ya creo que ya no hay problema, ¿no? La región de integración en XY es cuando Z es igual a 0, ¿no? Esto implica que X entre A más Y sobre B sea menor o igual que 1, ¿no? Y esto implica, ya despejando, que Y entre B es igual a 1 menos X sobre A, y eso implica que Y
es igual a B menos, así, Bx sobre A, ¿no? Entonces, de ahí es donde se va, entre esos valores va a estar el valor de Y, ¿no? Y aquí sin problema, ¿no? Aquí también, nosotros si decimos, bueno, queremos ver este punto, ¿dónde está? Exactamente en X, pues directamente hacemos Y igual a 0, y entonces me queda que X es menor que A, pero mayor que 0, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, la región D son los X, Y, tal que 0 menor o igual que X, menor o igual que A, y Y va a ser 0 menor o igual que Y, menor o igual que B menos B sobre A por X, ¿no? Entonces ya tenemos la región, este triangulito de dónde a dónde va. Nada, nos interesaría ver ahora Z de dónde a dónde va, que es pues, igual, está sencillo, ¿no? De esta definición, voy a tener que Z es menor o igual. Aquí directamente yo puedo pasar despejando a 1 menos X entre A menos Y sobre B, y todo eso, bueno, quitamos el C y esto multiplicado por C, ¿no? Entonces me va a quedar Z es menor o igual a C por 1 menos X entre A menos Y entre B, ¿no? Así directamente, muy sencillo. Y entonces la integral quedaría, que nada más para aquí dejarla planteada. Bueno, voy a poner la integral triple de B es igual a 9 veces la integral, por ejemplo, podemos irnos para X de 0 a A, para Y de 0 a B por 1 menos X entre A, y con Z de igual de 0 a C por 1 menos X entre A menos Y entre B. Obviamente entonces va dz, dy, dx, ¿no? Ya, nada más faltaría hacer esta integral, que creo que no tiene mucho problema. Háganla con calma y vean a qué valor llega, ¿no? Directamente de resolver esta integral, bueno, aquí se los voy a poner el valor. Creo que no me equivoqué, pero igual chéquenlo. Sí. A, B, C, entre 6. A ver si llegan a este valor, ¿no? Importante, digamos, de alguna forma aquí, nada más era ver lo de la divergencia y ver cómo se plantea la integral triple, que es algo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, bastante sencillo cómo resolver los problemas con estos teoremas, ¿no? Podrían, por ejemplo, en algún caso, digo, para la siguiente tarea, que ya se dejaré el año que entra, pues obviamente muchas veces les voy a preguntar, corroboren que se cumple el teorema, y entonces ahí sí no les queda otra más que hacer todas las integrales, ¿no? En este caso, si para este problema más bien era corroboren que se cumple el teorema de la divergencia, pues no nos salvaríamos de hacer esta integral triple, y por otro lado, hacer las 3 integrales de superficie, o bueno, las integrales de todas las superficies en realidad, para ver si es verdad la igualdad, ¿no? Pero bueno, entonces con esto básicamente ya es lo que quería checaran. Les dejo unos problemas para que no se vayan a aburrir en las vacaciones, pues son 3 semanas, en realidad es bastante tiempo. Entonces, 2 problemitas sencillos nada más para que practiquen vacaciones, teorema de Stokes y el teorema de la divergencia, ¿no? Inténtenlo resolver, y igual el próximo, bueno, ya saben, todavía nos vemos el viernes, pero como el viernes básicamente nada más es hacer la actividad de Kahoot, entonces se los comento, el próximo lunes, no creo que no llegamos ni el lunes, ¿no? Creo que es el viernes, creo que nos vemos. Sí, el 7 de enero nos veríamos, empezamos con estos problemas y repasamos algunas cosillas que tengamos por ahí, ¿no? Si regresamos el 6, entonces nosotros nos veríamos el 7 y bueno, y ya, nada más regresaremos a terminar. Les digo, básicamente sería para repasar algunas cosillas, puntualizar cosas que ya habíamos visto, pero pues básicamente alcanzamos, estuvo pesadito, pero alcanzamos a ver todos los temas, ¿no? Sí, nos veríamos el viernes, nada más para empezar
Lo que pasa es que, bueno, mi idea, digo, esto es, igual se los voy adelantando, sí, nada más como rápidamente. Mi idea sería que pudiéramos, desde el 7 que nos veamos, empezamos a trabajar con esos días y que pudiéramos, por ejemplo, digo, ahorita nada más viéndolo así como rápido, que el 21 pudiéramos terminar repaso y los puntos que nos haya hecho falta, lo que sea, ¿no? De esa forma, ustedes ya son libres de alguna manera. El 24, para que puedan alcanzar a tener unas vacaciones no tan cortas antes del siguiente semestre. El 24 ya nos veríamos para, pues si es necesario alguna reposición, que ya veremos cómo se realizaría. 24, 26 esperaría, y que el 28 ya tengan ustedes calificación final y que por lo menos completamente se puedan olvidar de matemáticas completamente a partir del 28 de enero y bueno, que tengan ahí una pequeña. Entonces, por eso sí, me gustaría que el 7 nos viéramos para acortar todo esto y que pueda darles una semana extra. Pues no me acuerdo bien, creo que los primeros días de febrero, pero no recuerdo si esas. Sí, no recuerdo exactamente cuánto sería por ahí. Bueno, por ahí voy a buscar el calendario que mandaron muy al inicio, pero lo que sí estoy seguro es que está marcado que el inicio, digo, que el final del semestre sea el 28. Eso sí me fijé, pues había pensado que por lo menos esa semana la dedicáramos para terminar reposiciones y eso, y que ya ustedes el 28 sean completamente libres de esta manera. Probablemente, pero digo, tengo que checarlo. Van a ser, eh, sí, que sea la primera de febrero y la segunda de febrero que vayan a ser como para exámenes y este tipo de cosas que siempre se acostumbran las 2 semanas de exámenes. Y el 14 de febrero, digo, no es seguro, déjenlo checo bien, pero probablemente el 14 de febrero sea el inicio del siguiente semestre. Entonces, que ustedes por lo menos completamente se desentiendan de matemáticas del 31 al 11, ¿no? Pensándolo así, 2 semanitas al menos, un poquito más y ya. Entonces, ya el 14, pues ya iniciar mate 4 normal, ¿no? Pero bueno, eso ya lo discutiremos el siguiente semestre, sí, el siguiente semestre o el siguiente año. De momento así, muy tentativamente así. Esas yo espero que las tengamos en junio, porque sí, yo también las extraño, pero esperemos que en verano sí conozcamos un poquito de esas vacaciones. Pero bueno, por lo menos es que tengan 2 semanitas serán bien, bien agradecidas, ¿no? Bueno, ya, entonces con eso terminamos el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, rápidamente les comento ahorita. Voy a mandar, bueno, en un rato, no exactamente ahorita. En un rato voy a mandar los problemas. El problema, como creo que ya les había comentado, de, por ejemplo, resolver integrales de superficie o este tipo de problemas en Kahoot, es que Kahoot solo da los 4 minutos y entonces no se puede como que les pongamos el problema en el momento y que ustedes lo resuelvan, ¿no? Entonces, nuestra idea es que se las mandemos de antemano y ustedes puedan bueno, o medio o bien resolverlas antes y entonces cuando llegan a hacer el problema ya simplemente dan clic en la opción que sea la correcta, ¿no? Entonces eso es un poquito más sencillo, ¿no? Entonces vamos a mandarles eso como de alguna manera guía. Ya saben que son problemas optativos, no cuentan, o sea, en perjuicio de ustedes, si alguien no presenta los exámenes, solamente puede ser que suban puntos, ¿no? Entonces esa sería la idea. Y básicamente es lo único que haríamos el próximo viernes. Ya, entonces ya hacemos esta actividad, nos despedimos, digamos felices fiestas como debe ser lo ortodoxo. Sí, exactamente igual va a ser lo mismo, como siempre para los primeros 10. El primer lugar tiene un punto, el segundo punto 9, el punto 8 y hasta una décima, el último una décima, que bien puede servir bastante bien la décima, ¿no? Criterio de desempate, hasta la décima sirve bastante bien, ¿no? Entonces nos veremos el siguiente viernes para hacer esta actividad, nos pedimos como les decía, y ya ahora sí son libres este año. Sale, ¿no? ¿De qué? Digo, todavía espero verte el viernes, pero si no, bueno, igual, nos vemos, este, bueno, si ya no hay dudas, nos vemos entonces y pues ya, nada más que hablar hoy. Sale, nos vemos. Gracias, profe. Sale, nada, hasta luego. Dejo.